Vamos a hacer una práctica sobre regresión no lineal utilizando Infostat. Para ello vamos a utilizar un conjunto de datos correspondientes a una fertilización en trigo. Estos datos contienen dos columnas, una que es nitrógeno disponible para el cultivo y otra es el rendimiento. Y si uno hace un gráfico de dispersión del rendimiento en función del contenido de nitrógeno, obtiene esta figura. Y la teoría dice que la fertilización con nitrógeno en trigo describe una curva ascendente, una recta en realidad ascendente hasta cierto punto, y después se alcanza una meseta. Un modelo de este tipo es un modelo lineal en dos tramos y un punto de corte que está más o menos por aquí, que es el momento en que la recta ascendente se detiene y comienza esa zona de plató. Esto obviamente que es una simplificación del comportamiento biológico, pero es una simplificación que tiene sus ventajas desde el punto de vista tecnológico, porque este punto de corte donde se quiebra esta tendencia ascendente es el punto donde se alcanza el óptimo en cuanto al rendimiento con respecto al contenido de nitrógeno. Así que es un modelo muy común en el análisis de fertilización, de datos de fertilización. Ese modelo entonces describe una recta que podríamos decir que I es igual a beta 0 más beta 1 por X, pero eso es cierto en un tramo de esta curva. Llamémosle a este punto beta 3. Ese beta 3 es un parámetro que desconocemos, que lo tenemos que estimar, que podemos decir que está aproximadamente en 140, pero exactamente dónde está no lo sabemos. Y ese es un parámetro que hay que estimar. Pero esta recta es cierta, o sea, esta tendencia, este crecimiento es cierto en la medida que el valor de X esté por debajo de este punto. O sea que esto lo podemos modelar diciendo que esta tendencia es cierta en la medida en que X sea menor que beta 2, no beta 3, beta 2. Y a partir de allí sigue una meseta que es igual al máximo valor alcanzado cuando X valía beta 2. O sea que a esto habría que sumarle un beta 1 por beta 2, y eso es cierto cuando X es mayor o igual que beta 2. Ese modelo es un modelo que no se puede resolver mediante un sistema de ecuaciones lineales, y por lo tanto entra en la categoría de los modelos no lineales. Para ajustar este modelo en Infostat vamos a ir a estadísticas. Tenemos dos opciones, uno modelo de regresión no lineal, y hay una opción más nueva, pero todavía está en desarrollo, que es el de modelos no lineales mixtos. Pero como este modelo no tiene componentes aleatorios, no tiene, por ejemplo, ensayos, esto es un único conjunto de datos, podemos utilizar el módulo de regresión no lineal para efectos fijos. En ese módulo vamos a decirle que el rendimiento es la variable de respuesta
y el nitrógeno es la regresora. Vamos a aceptar y aquí tendríamos que escribir nuestro modelito no lineal. Acá tendríamos, voy a tratar de aumentar el tamaño. Decíamos que la RR es igual a B0 más B1 por N de nitrógeno por N menor que B2 más B1 por B2 cuando el nitrógeno es mayor o igual que B2. Estas expresiones, nitrógeno mayor o igual que B2 o nitrógeno menor que B2, son expresiones lógicas. Cuando se cumple la condición, ese paréntesis me devuelve un 1 y cuando no se cumple me devuelve un 0. Entonces, si este pedacito, por ejemplo, cuando yo estoy por encima de B2, esto va a valer 0 y por lo tanto todo este término se anula y me queda este pedacito. Y inversamente, cuando el nitrógeno está por encima de B2 o es igual a B2, esto está en 0, todo esto se hace 0 y este pedacito se hace un 1, así que mi expresión queda beta 0 más beta 1 por B2. Cuando aprieto el botón de verificación de sintaxis, este que está aquí, verificar sintaxis, Infostat se da cuenta que en esta expresión hay cosas que conoce, por ejemplo el nitrógeno, y cosas que no conoce. Las cosas que no conoce van a aparecer en esta lista y voy a poner la lupa para que se vea con más claridad, y esos son los parámetros del modelo que tengo que estimar. A diferencia de lo que ocurre en regresión lineal, que simplemente apretamos un botón y se estiman los parámetros, como no hay un sistema de ecuaciones que resolver, la forma en que los parámetros se estiman es minimizando una función que usualmente corresponde a la minimización de la suma de cuadrados. Esto es, voy a salir de la lupa, si tenemos datos que hacen esto y trazo una curva, ¿sí? Estas discrepancias con respecto al modelo son los residuos, y si uno llama a estos residuos R, este va a ser el R1, el R2, el R3 y así, y suma los RI al cuadrado, tiene lo que se llama una suma de cuadrados. Si uno pone esta recta, bueno, digamos, ajusta un modelo modificando la posición de la recta ascendente y del plató, esta suma de cuadrados va a cambiar. Y lo que uno busca es que esa suma de cuadrados sea mínima. De allí que el método se conoce como método de mínimos cuadrados. Bien, en los métodos no lineales, la forma en que se obtiene ese mínimo es moviendo los parámetros con un algoritmo iterativo hasta que esos parámetros dejan de moverse y uno dice que llegó a una solución. Esos parámetros pueden dejar de moverse
aun cuando la solución no sea óptima. Así que el arte de la modelación no lineal implica un juego permanente de estimación, y lo que hace que las estimaciones puedan ser diferentes es justamente el valor inicial de los parámetros. Dependiendo de los valores iniciales de los parámetros, el modelo puede converger o no, puede converger al valor óptimo de esos parámetros o puede converger a un subóptimo. Para modelos de regresión no lineal que tienen una única regresora, como es el caso, es muy fácil darse cuenta si el modelo convergió bien o no, porque uno puede visualizar el resultado. En los casos donde hay más de una regresora, la visualización no es tan simple. De hecho, para 3 o 4 regresoras, para 3 regresoras ya no hay una visualización simple, y por lo tanto uno tiene que jugar bastante con estos modelos para decidir que el modelo es adecuado. Bueno, por suerte nosotros vamos a tener un caso simple, pero aún así el valor inicial de estos parámetros puede ser crítico. Uno de esos parámetros críticos es el punto donde se quiebra la curva y comienza el plató. Entonces, el punto de quiebre, el beta 2, es un punto crítico para la estimación, y vamos a ponerle un valor cercano donde creemos que se produce el quiebre, haciendo doble clic en el valor por defecto, que es 0.01. Ese es un valor que le da importancia para ponerle un valor, pero no tiene ningún sentido especial, y vamos a ponerle, por ejemplo, 120. Cuando damos Enter, notamos que ha cambiado allí el valor por 120, y si apretamos el botoncito Aceptar, vamos a ver que vamos a obtener dos cosas. Por un lado, un gráfico en el que se muestre el ajuste que obtuvimos, y esto es donde digo, es la forma en que uno puede valorar si el ajuste fue correcto, y en este caso es bien adecuado. Y por otra parte tenemos los resultados del ajuste. Estos son los valores iniciales de los parámetros beta 0, beta 1 y beta 2. Y estos son los valores finales que obtenemos. Este valor de 0.37 es la tasa con la que se incrementa el rendimiento en función de los kilogramos de nitrógeno disponibles para el cultivo. Por ejemplo, esa tasa puede variar dependiendo de la variedad del trigo, o puede cambiar en función de la calidad del ambiente. Y 139.56, o sea 140, es el punto en que se produce el quiebre de la curva. O sea, no valdría la pena poner más nitrógeno o agregar más nitrógeno que el que produce 139 o 140 kilogramos por hectárea, ya que el cultivo no lo va a aprovechar. Una cosa importante es que ese 139 tiene un error estándar de casi 6, así que 139 más menos 2 veces 6, o sea, más menos 12, es el intervalo de confianza para el punto de quiebre. O sea, 139 menos 12 sería el punto más bajo de nitrógeno compatible con este modelo, y 139 más 12 el punto más alto de nitrógeno compatible con ese punto de corte. Bien.